tal amigos? Muy buenas noches, yo soy Vania Tais, bienvenidos a una nueva edición de En Contexto. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es justamente seguridad. La seguridad se ha dejado mucho de lado, tanto en campaña como ahora en esta época de gobierno, pero ¿qué es verdaderamente el gobierno ahora? ¿Es una organización política? ¿Está a manos de una sola persona o está a manos de toda una organización terrorista que ya conocemos que es Sendero Luminoso? Para eso vamos a tener al ex jefe de inteligencia del Ejército, el coronel Juan Carlos Liendo, que nos va a explicar un poco más cómo es posible que Sendero Luminoso haya podido tomar el poder por la vía democrática. Acompáñanos en este nuevo programa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bienvenidos de vuelta en Contexto. Como ya habíamos anticipado, estamos con el coronel Juan Carlos Liendo, que ha sido jefe de inteligencia del Ejército del Perú, el glorioso Ejército del Perú. Así que vamos a enfocar quizás, coronel, esta vez la atención en Pedro Castillo, porque lo han visto por mucho tiempo como un personaje quizás un poco pasivo, ¿no? Con un personaje que no ejerce liderazgo dentro de su agrupación política. O sea, lo ven más como el personaje que él ha construido, lo que él mismo dijo, ¿no? El mendigo Lázaro, la persona humilde, y etcétera, etcétera. Pero, ¿quién es Pedro Castillo y cuál es su verdadera relación con Sendero Luminoso? Bueno, ya es conocido, digamos, en los medios de comunicación, en prensa, ya se habla y hay bastante información de detalle al respecto. Incluso su círculo cercano, sus mensajes, las personas relacionadas con él lo evidencian. Pedro Castillo, como dirigente sindical y militante del Partido de Perú, posible todavía, es captado por la organización de Sendero Luminoso en el proceso de copar el SUTEP. Para ello tenía su herramienta, el SUTEP CONARE. En ese proceso de cooptar el SUTEP desde la periferia hasta los organismos centrales, llega a Castillo, ¿no? Y lo nombra como representante del SUTEP CONARE en Cajamarca, para después, el 2017, incorporarlo dentro de la huelga del paro magisterial como presidente del SUTEP CONARE regionales, o sea, encargados de toda, digamos, la representatividad de SUTEP CONARE, Sendero Luminoso, ¿no? Usa CONARE como nombre de fachada, para la huelga del 2017. Claro. En compañía de Edgar Tello, que era el representante de SUTEP CONARE en Lima. Entonces, la pertenencia periférica de Castillo a la organización terrorista Sendero Luminoso está dada a través de sus organismos de fachada y de sus organismos generados. Y tenemos al SUTEP CONARE como organismo de fachada y al Movadef, que ya pasa a ser un organismo generado. Su ligazón, su relación con Sendero está probada en esos términos. Ahora, importante resaltar que CONARE significa Comité de Reorientación del SUTEP, ¿verdad? Y eso es reorientación al pensamiento Gonzalo, justamente. Entonces, la actitud de Pedro Castillo en estos últimos días se ha visto, pues, de viaje, ¿no? El hombre está con la familia, cantando algunos vainos en su región Cajamarca, y no se ve pues una gobernabilidad o un mensaje contundente frente a lo que acaba de pasar con la muerte del genocida Ismael Guzmán. Entonces, ¿qué mensaje le podría dar esto a la ciudadanía, no? Bien complicado en cuanto a mensajes que dé a la ciudadanía, porque la ciudadanía se encuentra frente a un colapso del sistema político peruano, y lo que hace Castillo no es casualidad ni es parte de su propia voluntad. Dos cosas, digamos. En términos de política real, el alejamiento de Castillo del centro de la capital a provincias lo aleja del debate político, porque él no es capaz de responder, tiene la excusa de estar fuera. El mensaje es claro, el mensaje es: yo puedo estar acá cantando o bailando o haciendo cualquier cosa y no me interesa gobernar. El mensaje es claro, Castillo no está como presidente para gobernar en bien de todos los peruanos, eso no es cierto.
Castillo está en el poder como un reflejo de la presencia de Sendero Luminoso en el poder. Como aún está sentado en el poder, pero no tiene el poder, entonces el trabajo de Castillo y del gabinete es terminar de destruir cualquier vestigio de estructuras políticas, económicas y sociales de lo que ellos llaman el viejo Estado caduco, corrupto. Ya, que obviamente si vemos un Estado que no funciona en el Perú, que es corrupto, ellos están continuando con su destrucción, porque es la fase del proceso revolucionario. Hasta aquí hay muchas personas que pueden decir, pero si el Estado es corrupto y todo falla, entonces Sendero Luminoso se convierte en la única opción. Lo que Sendero Luminoso, y aquí es lo más crítico, no dice, y las personas no entienden, no procesan, es que Sendero Luminoso está en el poder no para los peruanos, no para todos los que vivimos en este país, está en el poder exclusivamente para su partido. Y en la dinámica del desarrollo del poder marxista-leninista, solamente son considerados aquellos que pertenecen al partido. O sea, de que gobierna para las mayorías siempre y cuando las mayorías se inscriban al partido. Gobierna para todos los peruanos siempre todos los peruanos estén bajo el yugo de un partido comunista. Eso es lo que las personas no terminan de entender y comprender. Tanto como los políticos tradicionales que se siguen diluyendo en sus conflictos, sus egoísmos y en la corrupción, y no tenemos ninguna fuerza estructurada para hacer frente a este fenómeno, Vania. Ahora, si bien es cierto, muchas personas niegan, ¿no?, la presencia de Sendero, este tema justamente es de orden público y es un tema de orden constitucional, porque lo primero que quieren hacer obviamente es cambiar la Constitución para que se amolde al pensamiento Gonzalo, porque es básicamente esa la consigna. Entonces, digamos, en materia de seguridad pública, ¿cuánto afecta la muerte de Abimael Guzmán en materia de seguridad pública? ¿Cuánto afecta que ahora los remanentes de Sendero Luminoso obviamente estén alterados por esta situación y por las condiciones que denuncia la señora Eleni Parraguirre? Perfecto. En cuestiones, en la dimensión de la seguridad pública ya lo vemos, hay un enfrentamiento y polarización que se va reflejando cada vez más en las relaciones de todos los ciudadanos, en polarización política, interna, dentro de las familias, los grupos sociales, en las redes. La muerte de Abimael Guzmán afecta una parte del escenario político, contribuyendo a la polarización. Mientras, lo más peligroso, Vania, es que no solamente es un problema de orden público, o sea, es un problema de orden público grave, pero es un problema de seguridad nacional, que aún no es procesado políticamente y no hay discusión sobre eso. Lo que está en juego no es la incineración de Abimael Guzmán, lo que está en juego no es que el presidente se vaya a Cajamarca, lo que está en juego es ¿cuánto más puede sobrevivir la República Peruana? Porque la República Peruana está en proceso de destrucción por la organización terrorista que le declaró la guerra en 1980, hace 40 años. La guerra ellos no la han cesado, ellos han superado el recodo. Y su victoria significa destrucción del Estado peruano. Ya tienen inmovilizadas a las Fuerzas Armadas. Aún no las controlan, pero han logrado neutralizarlas. Han logrado en términos militares neutralizar su voluntad de lucha. Directo. Claro. Tenemos unas Fuerzas Armadas neutralizadas sin voluntad de lucha. Claro. No, okay. La Constitución ha sido manipulada, utilizada por Sendero Luminoso para en forma clandestina y encubierta llegar al poder, porque ellos no se presentaron a las elecciones diciendo yo soy Sendero Luminoso. No, claro. Ellos no se presentaron a las elecciones diciendo yo soy el pensamiento Gonzalo. Ellos no se presentaron a las elecciones diciendo voy a destruir al Perú. Ellos se han presentado a las elecciones como una alternativa legítima frente al hartazgo de los políticos tradicionales, de los caviares, porque los detestan a los caviares, y hoy se van quitando la careta poco a poco. La demora de la decisión gubernamental sobre el entierro, la incineración o con respecto al cuerpo de Abimael Guzmán
no es una demora circunstancial, es parte de una acción política, de jugar con el tiempo. Está perfectamente planeado, Total. planificado. Y eso no es Castillo, o sea, Castillo no tiene esa capacidad. Digamos, como persona, como ser humano, no la evidencia, no es posible. Lo mismo que su gabinete. Lo que implica es que existe hoy un gabinete en la sombra de las personas de mayor nivel académico e intelectual que integran Sendero Luminoso. Hay profesionales, filósofos, economistas, pero siempre actúan en la clandestinidad, con conexiones y apoyos extranjeros, con asesorías, con soporte político extranjero. Pero todo eso no se ve. Castillo y Bellido son la cara anecdótica para la discusión. Cualquier enfoque en estos actores políticos no solo es insuficiente, sino es periférico, no es importante, no es determinante. El problema es la fuerza oscura que se mueve detrás del gobierno. Nadie la habla, nadie se enfrenta a ella, no es parte de los debates. Ya, como les digo, han dominado el ejército, dominan la narrativa popular, avanzan a 100 por hora en sus objetivos de una nueva asamblea constituyente y tienen su elemento distractor, que es el gobierno. Es perfecto. Bueno, con esto vamos a una pausa y volvemos rápidamente para seguir justamente conversando con el coronel Juan Carlos Liendo sobre el modus operandi de Sendero Luminoso en el Perú. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto con el coronel Juan Carlos Liendo, conversando justamente del rol del Sendero Luminoso en este gobierno que estamos viviendo. Coronel, ahorita el panorama obviamente está bastante claro realmente, pero ¿qué es lo que sigue? Porque con las Fuerzas Armadas y sus mandos altos, por así decirlo, neutralizados de alguna manera, al igual que en las fuerzas policiales también, ¿qué es lo que le espera a la ciudadanía? Porque primero hay que entender, una organización terrorista lógicamente supone un estado de inseguridad alarmante, ¿no? Exacto, y es una organización terrorista con carácter político, siempre el terror por delante. El marxismo-leninismo nunca se despega del terror, es el terror puesto en acción durante la política. No hay decoro, dignidad, hay temor. No hay entrega, esfuerzo, sacrificio, hay temor, siempre detrás de ello. Y eso es lo que vivimos. Estamos atravesando en términos políticos, un periodo de negación, de negacionismo, de querer aceptar esa realidad. Eso es lo que se vive. Entonces, ¿qué viene? Si las variables del poder, si el protagonismo en el poder no cambian, definitivamente para fin de año Sendero Luminoso se posesiona en el poder. Una vez llegado fin de año, con nuevos altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la policía, a su favor o consolidados, pasarán a consolidar su dominio sobre los órganos electorales, de tal manera que ya desde el Estado, con presupuestos y organizados, al estilo Venezuela, al estilo Nicaragua, es probable, ya a partir de fin de año, que Sendero Luminoso, a través de este gobierno, arrase en las elecciones locales, municipales, provinciales y de gobiernos regionales. Va a arrasar. El trabajo político ya lo tienen. Van a colocar la primera línea de su estructura política sobre los gobiernos locales y regionales. No encuentro ningún indicativo, ningún indicio de que eso pueda ser diferente. Por otro lado, hay, digamos, alternativas, movimientos de vacancia que realmente hasta este momento resultan infantiles. Pero en el caso de que se dieran y puedan vacar objetivamente al presidente actual, porque hay muchas razones constitucionales, legales, éticas de ello, ¿sí? En caso pudiesen vacarlo, el hecho de que no exista una fuerza política organizada, con una visión clara de lo que se quiere hacer con el país, diferente a los políticos tradicionales y corruptos de Odebrecht de siempre, ¿ya?
la reacción, la consecuencia de la vacancia Castillo y presidencia temporal del Congreso, del actual presidente del Congreso, sin una fuerza y una visión organizada, va en el corto plazo, va a ser no solamente contraproducente, sino va a traer un nuevo gobernante mucho más radical de Castillo, mucho más pegado a Sendero Luminoso, y el efecto va a ser como en Bolivia. Todos los que están entrando a medias tintas, en forma amateur e infantil, a desafiar al gobierno, van a ser arrasados por la reacción de la vacancia. En consecuencia, ¿qué queda? Mientras no existe una fuerza política organizada, lamentablemente el único escenario crítico que puede existir para el gobierno es el aceleramiento de la crisis económica, con una particularidad, que el gobierno ya está trabajando sobre ello, porque ellos también manejan escenarios, que el gobierno ya inició desde este fin de semana a nivel nacional, con medios de comunicación pagados con dinero del Estado, creando la narrativa de que la crisis económica es culpa de la derecha, una derecha que no existe, Claro. que no hay. Es culpa de los empresarios, es culpa de los fujimoristas y apristas, que políticamente no existen, pero esa narrativa ya está en marcha y va a neutralizar cualquier circunstancia negativa sobre este gobierno. El panorama es totalmente crítico. Ahora, si el panorama es tan, digamos, contrafavorable, de alguna manera, tan desfavorable, ¿qué es lo que le sigue a la ciudadanía? ¿Qué es lo más importante? O sea, el ciudadano de a pie sale a marchar, el ciudadano de a pie va a una manifestación en contra del terrorismo, celebrando quizás lo que fue la captura física de Ismael Guzmán, sin embargo, obviamente no la derrota absoluta de Sendero Luminoso, porque vemos que ahora ya ha tomado el poder por la vía democrática. Entonces, ¿qué es lo que le queda al ciudadano ahora? Le queda hoy, como históricamente le queda a todos los pueblos oprimidos, comenzar a organizarse seriamente en términos de generar poder político. O sea, una reacción natural de involucrarse en forma seria sobre la política. No para involucrarse en forma seria con la política no significa exclusivamente defender intereses particulares o de grupo. Siempre van a haber intereses personales o de grupo, pero si esta reacción no entiende que se debe generar poder para todos los peruanos, es un esfuerzo perdido. O sea, más marchas sin propósito político no sirven. Claro. Más marchas sin rumbo no sirven. Más marchas que puedan ser interpretadas como defensa de intereses personales o de grupo no sirven. La única opción es tomar acción política en beneficio de todos los peruanos, en dos dimensiones, en que aterrizando el beneficio de todos los peruanos solamente se puede apreciar a través de la defensa de los más débiles, de los pobres y los enfermos. Cualquier objetivo mayor que ese es vano y no sirve. Defensa de los débiles, de los pobres y los enfermos. Y difusión para ello, como sustento de la sociedad, sustento de las vidas de familia, defender la propiedad privada y los títulos de propiedad, algo que no va a ser nunca el marxismo. Claro. El marxismo-leninismo se enfoca en destruir a la familia, destruir la propiedad privada, y no se enfoca en proteger a los débiles enfermos, se enfoca en destruir a sus opositores. La agenda marxista-leninista, maoísta, no tiene ninguna acción ni objetivo estratégico para construir bienestar, solo empoderar a una cúpula de partido que se convierte en un nuevo grupo opresor. Toda la historia lo dice, está ahí claro. Destruir todo lo que hay en su paso para vivir de la miseria del pueblo. Claro. Eso es lo que hacen. Entonces, insisto, las únicas alternativas políticas son la defensa seria y decidida de los más débiles, de los pobres y los enfermos, no mi beneficio personal o de grupo, y la defensa de la propiedad privada y de los títulos de propiedad como defensa básica de la familia. Claro. Si no hay eso, es una pérdida total. Ahora, finalmente, quizá para darle también esperanza a los jóvenes que forman parte de las fuerzas del orden que le brindaron pacificación nacional a este país,
después del terrorismo y que obviamente están desmotivados por la situación que viven, porque hay que entender a toda escala que tanto policías como integrantes de las Fuerzas Armadas son subordinados de sus autoridades, entonces no pueden quizás expresar su sentir o sus intenciones, pero no están necesariamente alineados con el gobierno. A todos esos jóvenes quizás que están dentro de la institución, sea policial o sea militar, ¿qué mensaje les daría para que puedan resistir justamente a esta época? Mensaje, digamos, complicado. No soy quien para darles un mensaje, una persona más o un oficial en retiro, digamos, pero no mensaje, más bien compartir contigo una reflexión que tal vez pueda ser compartida con ellos. El amor a la patria no ha desaparecido. El amor al Perú no se ha esfumado. Se debe tener conciencia que un gobierno como el actual no está a favor de la patria y el país, está solamente en favor de un partido, de una ideología. Claro. Es el gobierno de la ideología, el gobierno del partido, no es el gobierno de la patria. Claro. Y eso se debe tener bien en claro. Las Fuerzas Armadas yo las entiendo, digamos, muy bien, porque no tienen referencia de poder. Las Fuerzas Armadas no pueden manejar el poder porque ese no es su trabajo, pero tampoco se lo pueden entregar a políticos corruptos. No se lo pueden entregar a caviares que imponen una agenda corrupta antinacional. Y solamente hay una fuerza al frente que es Sendero. Bueno, esa paradoja tiene que terminarse en algún momento. Yo no veo al Ejército del Perú, a las Fuerzas Armadas, trabajando para un partido. Claro. Diciendo patria o muerte venceremos. Respondiendo a líderes que es patria o muerte venceremos, marxismo, leninismo, maoísmo. Me resulta imposible. Considero que también están en un proceso de negación, pero espero que más temprano que tarde se den cuenta de que la patria necesita defensa. Y los que no defienden a la patria simplemente van a ser cómplices de un partido comunista. Esa es la reflexión que podría compartir Vanya. Claro que sí, o sea, mantener a cabalidad su principio de neutralidad y aplicar la discrecionalidad para cuando sea... Sí, y en estos momentos, algo que me enseñaban los jefes viejos, digamos, de la generación de mi padre, a más dificultad, más disciplina. A más dificultad, más amor a la patria. A más dificultad, más liderazgo y más ejemplo. Solamente eso va a poder permitir que las Fuerzas Armadas se encuentren a salvo del comunismo. Amor a la patria, disciplina, ejemplo y liderazgo se oponen al marxismo-leninismo. Entonces, si no hay eso, ya pues estamos en otra. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Las gracias a ti. Vamos a una pausa brevemente y volvemos aquí en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto para justamente dar ciertas conclusiones de lo que acabamos de conversar con el coronel Juan Carlos Liendo. Es imperativo que los miembros de las fuerzas del orden, sean Fuerzas Armadas o Policía Nacional, hagan uso de su principio de discrecionalidad. Se necesitan acciones extraordinarias para lograr resultados extraordinarios. Y lo extraordinario es el amor a la patria. Lo extraordinario es justamente entender a qué nivel estamos invadidos por esta organización terrorista y justamente organizarnos ya como sociedad civil para poder hacerle frente en un marco de protección a nuestra República adorada. Esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Todos nuestros programas están en YouTube, en Contexto, y conmigo será hasta una próxima edición. Muy buenas noches. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.